Buenas tardes, abogado, compañeros. Mi tema de exposición son las obligaciones con cláusula penal. Bien, la cláusula penal es aquel negocio jurídico accesorio a la obligación principal por medio del cual se garantiza el cumplimiento de dicha obligación. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo encontramos tipificado en el Código Civil, libro 4 de las obligaciones y contratos, título 11 de las obligaciones con cláusula penal, desde los artículos 1551 al 1560. El artículo 1551 básicamente se refiere a qué es la cláusula penal o a qué se refiere el contrato accesorio. La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir una obligación principal o de retrasar el cumplimiento de la misma. Un ejemplo claro está en los contratos de promesa de compraventa de bienes inmuebles, cuando este específicamente estipula la cláusula penal. En esta norma legal o en este artículo no se establece cuál es el porcentaje o no se establece cómo deberá ser fijado el porcentaje en este tipo de contratos. Entonces, lo que quedaría a voluntad de las partes es establecer cuál va a ser el monto que tendrá que pagar si una de las partes incumple la promesa de compraventa. Entonces, como ya habíamos señalado, la cláusula penal asegura el cumplimiento de una obligación principal, anticipándose hasta una liquidación ante un posible perjuicio. La misma que las partes en cuestión aceptaron con previa anticipación y la definieron como viable para el incumplimiento o cumplimiento tardío o imperfecto de una obligación, lo que inclusive permite encontrar una pronta respuesta a un daño sufrido. El artículo 1552 se refiere a la nulidad de la obligación principal. La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarrea la de la obligación principal. Con todo, cuando uno promete por otra persona imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por esta lo prometido, valdrá la pena aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento de dicha persona. Y lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero y la persona, quien se estipula, se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido. Este artículo se refiere a que la obligación accesoria o la cláusula penal sigue estando a la suerte de la obligación principal. Cabe mencionar que nosotros podemos demandar la nulidad tanto del contrato principal como del contrato accesorio, que es la cláusula penal. Es decir, en conjunto o si requerimos únicamente podemos demandar la nulidad de uno de ellos por separado. Es decir, que si demandamos la declaratoria de nulidad del contrato principal, también se entenderá por nula el contrato accesorio. Pero si demandamos solamente el contrato accesorio, que es la cláusula penal, únicamente este último se entenderá por nulo y la obligación contenida en el contrato principal permanecerá totalmente vigente. En la siguiente diapositiva, en el artículo 1553, dice que antes de constituirse el deudor en mora, este no puede el acreedor demandar a su árbitro la obligación principal o de la pena, sino la obligación principal. Ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir un tiempo de cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo o a menos de que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. Mientras el deudor no haya sido constituido en mora, el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación principal, pues como ya hemos definido en artículos anteriores, la cláusula penal tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Entonces, mientras no se incumpla o se cumpla de modo parcial o imperfectamente la misma, es imposible exigir el cumplimiento de la pena. Pero cuando el deudor ya está constituido en mora, el acreedor no podrá al mismo tiempo exigir tanto la obligación principal como la pena, sino cualquiera de las dos de acuerdo al convenio que haya tenido o a la decisión a la que hayan tomado en previo contrato principal. Es decir, salvo que con anterioridad estos hayan pactado que la pena se va a volver netamente exigible solamente por el retardo de la misma, es decir, sin la necesidad de que el deudor se haya constituido en mora,
o bien previamente se haya estipulado que la obligación principal no va a quedar sin efecto por el pago de la pena. En el artículo 1554 dice que háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena, sino cuando se ha constituido en mora y si la obligación es positiva. Si la obligación es de dar o de hacer, el deudor, mientras éste no esté constituido en mora, no se obliga a la pena, a pesar de que se haya establecido o no un término para el cumplimiento de la obligación principal. En cambio, si se trata de la obligación de no hacer, basta con que el deudor realice aquello a lo cual se obligó a no realizar para que se incurra en la pena. Por ejemplo, si se levanta una edificación que está prohibida, este ya se entenderá en mora. El artículo 1555 nos habla de que si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá el derecho a que se rebaje de manera proporcional la pena estipulada por la falta del cumplimiento de la obligación. Entonces, si el deudor ha cumplido parcialmente con la obligación principal, pero con aceptación ya sea tácita o expresa del acreedor, se podrá rebajar un monto en la cláusula penal de manera proporcional a esta. En la siguiente diapositiva, en el artículo 1556, nos menciona que cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa divisible, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se divide entre los herederos del deudor a prorroga de sus cuotas hereditarias. El heredero que contraviene la obligación incurre pues en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria y el acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido en la obligación. Bien, si el obligado de una obligación principal, valga la redundancia, ha fallecido, para establecer cómo se van a repartir las obligaciones entre sus herederos, se precisa distinguir primeramente si la obligación es divisible o es indivisible. Si la obligación es divisible, esta se divide entre los herederos a prorrota de sus cuotas hereditarias. Si uno de los herederos impide el pago, el acreedor podrá reclamar directamente contra ese heredero el pago total de la obligación. Pero si la obligación es de manera indivisible o se ha pactado que el pago no puede hacerse por partes, sino integradamente, y uno de los herederos se opone a pagar la obligación principal, contra él se puede demandar el pago total de la obligación. Este artículo, por tanto, faculta el pago de la obligación indivisible de acuerdo a las cuotas hereditarias. El artículo 1557 nos menciona que si la pena estuviese asegurada con hipoteca, podrá perseguirse esta por toda la pena, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiera habido lugar. Entonces, a través de un contrato de prenda o de un contrato de hipoteca, que son garantizadas las obligaciones, en las cuales se garantizan las obligaciones principales, este, si los contratos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones principales vienen a ser accesorios, es decir, en los que se incurre una cláusula penal, resultaría de manera obvia que estos accedan a la obligación principal. Ahora bien, en este caso, la disposición establece que la obligación principal no está garantizada con hipoteca, sino es en la cláusula penal o en el contrato accesorio, el cual se encuentra respaldando el cumplimiento del contrato principal y la misma que está respaldada con una hipoteca. En el artículo 1558, en la siguiente diapositiva, habla de cómo podrá exigirse la pena en cuanto a los casos que se hubiera estipulado, sin que se pueda alegar que el deudor, que la enajenación que lo ha pactado no ha inferido perjuicio en el acreedor o le ha producido beneficio a este mismo. Cabe mencionar que para nosotros poder reclamar una indemnización por daños y perjuicios, es necesario que exista y se demuestre el daño, además de que haya un responsable y que exista una relación de causalidad entre el daño y su autor, tomando en cuenta que todo esto deberá ser probado por quien corresponda a dicha carga. Si la obligación principal está garantizada por una cláusula penal o un contrato accesorio, esta puede hacerse efectiva y como se trata de una cuantificación anticipada de las partes por los daños y los perjuicios causados, lo único que tendrá que probar el deudor será el incumplimiento, más no el hecho que le haya generado algún menoscabo al mismo.
En el artículo 1559 nos menciona que no podrá pedirse un tiempo a la pena y la indemnización de perjuicios a menos de haberse estipulado así expresamente, pero siempre estará al arbitrio del acreedor a pedir la indemnización de la pena. Entonces, el acreedor no puede exigir la cláusula penal más la indemnización de los perjuicios, salvo que esto sea estipulado de manera expresa con anterioridad. Deberá pactarse que además de la cláusula penal se podrá demandar también los daños y perjuicios, sabiendo que en el caso de la pena, esta ya se encuentra probada, mientras que en cuanto a lo segundo, se requiere de una prueba. Entonces, si el acreedor ha elegido demandar en juicio la indemnización de daños y perjuicios y si ésta obtiene una sentencia favorable no puede exigir la pena porque ya renunció a ella de manera previa cuando se propuso demandar por juicio de indemnización de daños y perjuicios. Y por último tenemos el artículo 1560, el cual nos menciona que cuando por el pacto principal de una de las partes se obliga a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje esta a lo que exceda al duplo de aquella. De manera que ora se cobre solo la pena, ora la pena juntamente con la obligación principal para que se pague más que la última doblada. La disposición anterior no se aplica al mutuo ni las obligaciones del valor inapreciable o indeterminado. Y en el primero se podrá rebajar la pena en la que exceda el máximo de interés que es permitido al estipular. En la segunda se dejará a prudencia del juez moderarla cuando atendidas las circunstancias esta pareciera enorme. En las obligaciones bilaterales, si el deudor debe pagar algo, equivalente a lo que recibió y la cláusula penal consiste en una cantidad determinada, esta no puede ser mayor al doble del valor de la obligación principal, pues en este caso en el que la norma faculta al deudor a pedir rebaja por el excedente de la misma. En el mutuo, que son básicamente los contratos de préstamos, no tiene aplicación a esta disposición, pues solamente podrá rebajarse la pena cuando éste sobrepase el máximo de interés que se ha permitido estipular. Y en cuanto a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado, quedará a prudencia de los jueces por establecer si existe o no una cláusula penal enorme. Eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias.